Vamos a analizar una partida entre dos grandes maestros de primera línea, Boris Gelfand y Vijayanath Anand, en 1990. Ellos se enfrentaron en el Internacional de Manila en la tercera ronda. Ellos jugaron un dragón acelerado. Gelfand llevaba blancas, Anand llevaba negras. El código de apertura es B38. Gelfand empezó con caballo F3, que era muy característico de lo que más jugaba para aquel momento. C5, C4, caballo C6, D4, caballo D4, G6, dragón acelerado, E4, alfil G7, alfil E3, caballo F6, caballo C3, enroque, alfil E2, D6, enroque, alfil D7, dama D2. Vean que tiene la estructura muy similar a la dragón, salvo que por supuesto tiene un peón en C4, que el blanco, que hace la diferencia, y que habitualmente en la dragón hay enroques opuestos. Entonces, un dato importante a considerar acá. Acá sigue con caballo por D4, alfil D4, alfil C6, ataca la debilidad, que es E4, este que estoy señalando, F3, A5, B3. Aquí el blanco, por experiencia y por las partidas que he visto, el blanco tiene que actuar con mucho cuidado e ir llevando la partida poco a poco, porque en la medida que el blanco se desarme, es muy fácil para las negras encontrar respuestas en contrajuego que les permita igualar e incluso tomar ventaja. Entonces el blanco tiene que llevar todo con tranquilidad. Luego de B3, caballo D7, alfil E3, caballo C5, torre A, B1, dama B6, que ustedes dirán, bueno, se automáticamente coloca el caballo, la dama la coloca detrás del caballo, y delante del caballo está un alfil en diagonal, pero forma parte de las características de este tipo de sistema, este tipo de defensa, así que no lo vean tan complicado. Torre F, C1, dama B4, torre C2 para intentar doblarse en la columna si es necesario, torre F, C8, dama C1, dama B6, A3. Vean que el blanco va con cuidado, no está acelerando absolutamente nada. Dama D8, dama D2, E6, alfil F1, alfil E5. Fíjense que el alfil que está acá ya está apuntando esta casilla, y a lo mejor la dama se puede colocar acá, la dama negra, y atacar este punto. Entonces, a veces uno como jugador hace jugadas provocadoras para que el contrario se debilite, y luego más adelante uno saber explotar el debilitamiento que hizo el contrario. Es probable que el negro está tratando de que el blanco se debilite, y en el futuro él poder explotar más adelante eso. Entonces B4, expulsa el caballo, cambio, A por B4, A por B4, caballo A4, caballo E2 para colocarlo, si es necesario, para colocarlo en D4. Obviamente, cuando coloca el caballo acá, lo está amenazando, entonces el blanco lo quita, y también a lo mejor quiere colocar el caballo, lo quiere centralizar para atacar las debilidades, un alfil que probablemente puede estar fuerte en esa posición. Entonces dama H4 ataca la debilidad. Aquí por supuesto, aquí el negro hace dama H4, G3, dama E7, caballo D4, alfil E8, torre F, C1, ¿ok? Caballo B6, ataca la debilidad, pero está defendido por las dos torres y por el alfil, o sea que no tengo problemas todavía. Acá
Pero hay un problema, el caballo está en el aire. Al estar en el aire le facilita un tema. Entonces, con cuidado, caballo por E6. También pudo haber hecho F4, por ejemplo, atacar alfil G7, por ejemplo, y C5 lo pudo haber hecho. Cambio, cambio, cambio. Ok, cambio, cambio, caballo 4 y caballo B5. Y se puede decir que el blanco tiene ventaja allí, porque por supuesto el caballo se puede colocar en D6, a lo que es casi que obligatorio que el alfil tenga que cambiar a este, se cambia por este caballo y allí le da ciertas probabilidades, pero mucho mejor al blanco. Entonces, por lo tanto, era una opción interesante. Entonces acá, pero el blanco optó por hacer caballo por E6, dama por E6 y alfil por B6. El blanco tiene un peón de más. Ahora, acá en esta posición, el negro hizo torre A3 y la estoy señalando con el color rojo, el lugar donde se colocó la torre. En vez de hacer ese movimiento, el negro pudo haber aprovechado que este alfil estaba en el aire y en vez de hacer torre A3 como la hizo, él pudo haber hecho D5, a lo que lo obliga al blanco a tomar una decisión: o retira el alfil a E3 o a F2 o lo defiende con la dama, o hace C5. Si por ejemplo hace C5, que no es buena, le hacen cambio, alfil C6, alfil A4, C4, dama G4, y ya le está atacando esta debilidad. Puede atacar aquí y hay una debilidad acá, ¿ok? Que la ataca con la dama y la ataca con el alfil. Vamos a suponer que el blanco hace alfil D5 para defender el peón, pero le van a hacer torre A3. Cuando le hacen torre A3 ya es un problema, porque esto es una debilidad muy importante y el rey blanco está muy expuesto. Entonces lo correcto, en vez de hacer cuando le hacen D5, era mejor alfil F2. Yo lo estoy señalando con el color amarillo. Entonces cambia, alfil C6 y bueno, dama E3. Y ahí lleva una partida más o menos interesante. Que vean la diferencia. Entonces, a veces uno como jugador ve la posición y trata de hacer unos cálculos y no siempre uno acierta con la jugada correcta. Por eso siempre es importante analizar bien la posición, identificar los rasgos esenciales de la misma. Entonces el negro hizo torre A3, F4, ataca inmediatamente el alfil G7, dama D5, intenta cambiar las damas, alfil C6, lo estoy colocando, buena jugada, lo estoy colocando con el color amarillo, dama por E6, F por E6, alfil G2 para defender el peón de E4, E5, torre D2, hay una debilidad importante, E por F4, G por F4, alfil C3. Me están atacando la torre y me están atacando el peón. Debo resolver blancas. Entonces acá, torre por D6, alfil B4, ataca la torre, C5. ¿Ok? Fíjense que ahora el blanco en algún momento va a hacer E5. Esto pasa a ser una debilidad. El negro se va a tener que cambiarlo, o si no, va a tener otro problema. Porque si el defensor de B7 es el alfil, y cuando el alfil no está, probablemente van a atacar B7 y el blanco tiene un peón en C5 que es un peón libre. Entonces es un tema a considerar. Torre F8, E5, buena jugada, alfil por G2, rey por G2, torre por F4, al E6, peón libre. Hay que estar muy activo porque el blanco tiene todas las intenciones de transformar ese peón en dama. Torre E4 se coloca detrás, torre D8, jaque, rey G7, torre D7, jaque, rey H6, perfectamente pudo haber hecho rey F8, pero le hacen alfil D8 y el rey tiene problemas
le da jaque y el peón, el alfil acompaña al peón cuando avanza. Entonces, rey H6, E7, torre E2 jaque, rey F1. Ciertamente en esta posición el blanco tiene un peón libre, pero tiene que cuidarse de todavía que hay algunos temas. Cuando hace torre A2, él tiene que defender el peón de H2 y cuidarse con un tema allí de mate. Entonces por eso hace alfil C7. Luego el blanco, el negro acá trata de buscar las opciones y hace alfil A3, ataca la torre, torre E1, torre rey F, rey G1, alfil C5 hay que quitarse porque si no le van a dar un jaque doble. Entonces por lo tanto hay que tener cuidado en esta posición. Y fíjense que lo bueno de haber hecho alfil C7 en esa posición, alfil por E7, obviamente la torre que está en D7 es la que va a capturar el alfil. Eso ya es una jugada de desesperación porque el negro ya ve que la posición está muy comprometida. Obviamente la torre de D7 es la que va a capturar el alfil, hace torre F5, alfil B6, torre F6, alfil E3 da jaque. Única a taparse con el peón porque no puede hacer rey G, rey H5 porque le van a hacer torre por H7. Entonces hace G5, ahora le hacen torre G1, torre F4, alfil por F4, G por única, G por F4, torre B7, completamente ganado, F3, torre F7, torre A3 y torre F1. El blanco tiene dos torres, el negro tiene una, obviamente tiene una torre de más y por lo tanto en esta posición el negro decide abandonar.